Celebramos hoy junto con la iglesia esta memoria de Santo Domingo de Guzmán. Y es a través de estas vidas de los santos que la iglesia nos quiere animar y iluminar en nuestro propio camino de salvación. Y Santo Domingo tenía pues ese gran sed de buscar como Cristo la salvación de los hombres. Aquí en el Evangelio, pues Cristo primero es reconocido como el Mesías, como el que viene a salvarnos. Pero Jesús va explicando el camino por el cual Él tiene que caminar, recorrer para esta salvación que nos viene a nosotros, que va a ser a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Y San Pedro empieza a ponerle obstáculos, Señor, que ese no es el camino. Hay un camino diferente, esas cosas no te deberían de suceder. Santo Domingo, habiendo aprendido de Pedro, tenía ese mismo deseo de su propia salvación y después se decía, pues la salvación de todas las personas es lo que me arde en mi corazón como ardía en el corazón de Jesús. Para eso vino Jesús. Y Santo Domingo también le ardía en el corazón escoger el mismo camino que Jesús. Mientras Pedro quería otro camino más fácil que no implicaba el sufrimiento y la muerte que llevara a la resurrección, Santo Domingo tenía ese deseo él mismo de caminar precisamente por ese camino. Y el deseo de ser mártir era uno de sus más grandes deseos, porque el martirio es una expresión extrema del amor. Pero Dios no le concedió a Santo Domingo morir mártir, le permitió otro camino de amor. Que ahí es donde pues él fundó los dominicos, que son predicadores de la palabra de Dios. Son los que van con Santo Domingo a vivir la caridad de predicar el mensaje de Dios. Y no me acuerdo cuál santo era, pero hiciera esa reflexión, que la misma predicación de la palabra es un signo del amor de Dios, porque Dios nos quiere seguir hablando a nosotros. Y es lo que tenemos en la misa cuando leemos los evangelios, escuchamos la homilía. Es un signo del amor de Dios que nos quiere hacer llegar ese mensaje de salvación. Y los dominicos, no sé si se llaman dominicos o sí, creo que dominicos, mi español no es perfecto, tienen ese deseo de predicar y de enseñar la palabra. Y yo creo que nos enseña a nosotros algo de nuestra vida cristiana también. Primero, nuestra disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, de aceptarlo en nuestro corazón y dejar que esa palabra vaya transformando nuestra vida. Como sin duda las palabras de Cristo tuvieron que transformar a Pedro de su manera mundana de pensar a la manera espiritual. Entonces, para nosotros, primero eso. ¿Cómo escucho yo? ¿Cómo acepto yo esa palabra de Dios cuando se me predica la palabra? Y segundo, los dominicos pues tienen ese otro don de la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos de ellos se dedican al estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios, para poder enseñarlo a los demás. Y yo creo que también es una invitación para nosotros decir, pues también yo, de alguna forma Dios me invita a estudiar esa palabra de Dios. Y ciertamente aquí en Guadalupe Radio no somos dominicos, somos legionarios los que estamos aquí, pero la Escuela de la Fe de Guadalupe Radio ofrece esos cursos de profundizar en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esos cursos que van a empezar la semana próxima. Pero uno dice, ok, también es nuestra tarea también profundizar en la palabra de Dios, para que entre más en nuestra mente, para que baje más a nuestro corazón. Entonces hoy que celebramos San Domingo, que dedicó a esta enseñanza, a esta predicación, a nosotros nos toca también decir, pues tengo que ser una persona que escucha la palabra, de forma que me transforme. Y también tengo ese deber también de estudiar la palabra, aprender más profundamente de la palabra, y no a contentarme con un entendimiento, digamos, superficial, devocional, nada más de la palabra de Dios, sino penetrar ese sentido profundo como lo tuvo que aprender San Pedro para que de verdad le transformara la vida y llegar a comprender que cada uno de nosotros tenemos pues ese mismo camino de Cristo.
llegamos a la resurrección a través también del sufrimiento y de la pasión. Y que esa palabra de Dios nos consuela, nos conforta, nos fortalezca en ese camino.